El tema es que, pues sí, para empezar a escalar, te das cuenta que no porque tengas un buen producto se va a vender solo, ¿no? Y que el marketing digital está ya muy saturado. Entonces tienes que aprender de marketing digital. O sea, nosotros cometimos un chorro de errores. Pagaba campañas de performance marketing, me mandaban puros leads basura. En Google éramos muy malos, en Meta éramos muy malos. Pero al final del día te das cuenta que la distribución, sí es cierto, la distribución es el rey. Yo sabía perfectamente que esto era algo necesario y sabía cómo hacerlo. El tema es que no tenía ni brazos ni piernas para hacerlo. En el momento en que tuve algo de capital, las cosas cambiaron porque ya tenía mucho tiempo estudiando el mercado y sabía perfectamente por dónde. Pero una cosa es tenerlo en libro de texto y otra cosa es empezarlo a vivirlo. O sea, tener ahorita 80, 100 prospectos diarios para un equipo que somos de 7, 8 personas es una locura. El primer pensamiento por lo que nace Loan es cuando vi lo que hacían estas fintechs que llegaron a México respaldadas con mucho capital, fue si existe la tecnología para hacerlo para un producto, existe la tecnología para hacerlo para todos los productos de crédito en el país, porque la materia prima o la base es la misma. ¿Cuánto vende? Dependiendo de cuánto vende, cuánto gasta, cuánto flujo le queda libre, si yo le presto me puede repagar, y 2, cuál es su historial crediticio, y 3, el tema de si no están listas negras, ¿no? Lo que le llaman en inglés, en español es conoce a tu cliente. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Imagínate esto, eres dueño de una pyme en México, llevas 10 años operando, generas utilidades, pagas impuestos, tienes clientes recurrentes, necesitas 3 millones de pesos para crecer, vas al banco, te piden carpetas de documentos y después de 4 meses, cuando finalmente te dicen que sí, la tasa ya no tiene sentido para tu negocio. Hoy tenemos con nosotros a alguien que decidió construir un puente que conecta a las pequeñas y medianas empresas con más de 30 afiliados financieros en toda la República en una sola aplicación que funcionan como una especie de Expedia para los créditos empresariales. Ya han colocado más de 300 millones de pesos y ya levantaron una primera ronda semilla de $1 millón con Colab Venture y con Highline Beta. Hoy vamos a platicar de por qué este modelo está cambiando la forma en que las pymes se están financiando de una forma distinta. Jesús, bienvenido a Finanzas en Automático. Qué gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me da gusto tenerte aquí, pues llevo un rato siguiendo todo lo que están construyendo en Loan y pues hay mucho que quiero desmenuzar contigo, pues desde tu trayectoria hacia dónde van con esta plataforma, ¿no? Venías de operar derivados, operaciones financieras con instrumentos complejos en diferentes corporativos. Hoy lideras pues ya una fintech cuyo cliente principal es poder atender a una necesidad de las pequeñas y medianas empresas, pero cuyo foco es las fintech que terminan siendo tu cliente principal al cual está orientada la solución y por el cual tu negocio es redituable. Cuéntanos qué tuviste que desaprender para poder conectar con la realidad de una pyme viniendo de un mundo mucho más corporativo. Es una muy buena pregunta y entendí que los financieros hablamos en términos más complicados, tal vez para creernos más inteligentes de lo que realmente somos. Entonces, la realidad de las 99, 98% de las empresas en el país no tiene nada que ver con el tema de finanzas corporativas o el tema de mercados financieros. Entonces, tuve que desaprender el trabajo corporativo para entender cómo funciona una pyme. Y al final del día, pues yo tengo también una pyme, ¿no? Si bien es una empresa de tecnología que está respaldada por Venture Capital, muchos años duré trabajando yo solo. Empecé ahorrando, sacando mi propia empresa junto con un socio. Entonces realmente aprendes el dolor de las pymes, lo difícil que es vender, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajas, tienes estos trabajos que pueden sonar rimbombantes en corporativos, en banca, en tesorería, etcétera, etcétera, pues no vendes. O sea, tienes una opinión distinta de los vendedores y cuando empiezas tú a vender es cuando realmente aprendes lo que es ser tenaz, lo que es que te digan que no decenas de veces, muchas cosas. Realmente tuve que desaprender todo el mundo corporativo y empezar a ser empático con las personas. Y resiliente, ¿no? O sea, lo que hablas de poder aguantar un no tras otro, tras otro, tras otro, creo que es lo que a cualquier emprendedor le genera una capa muchísimo más fuerte para poder abordar pues, los problemas de la vida real y con eso pues poder ser mucho más empático con las pymes que viven este dolor en el día a día. Sí, y es
Yo lo llamo inteligente, bueno, creo que es inteligencia social, ¿sabes? Muchas veces me ha tocado platicar eh, con inversionistas o venture capital, ¿sabes? Inversionistas de más alto nivel y hacen preguntas que no hacen sentido, o sea, para el 99% de la población. Y después ya entiendes si no es personal, pues, o sea, ¿cómo puedes juzgar un problema que nunca has vivido o que nunca has visto de cerca, ¿no? Entonces, cuando ya lo vives y cuando lo ves de cerca, es cuando realmente generas esta empatía, esta resiliencia y aprendes algo totalmente distinto, ¿no? Que no todos son metodologías, que no todos son evaluaciones, que no todos son matemáticas, que no todos son temas corporativos, sino es más un tema de por qué hace lo que hace la gente, de cómo es la infraestructura si la ves desde dentro, ¿no? O sea, muchas de las cosas que dices es que cuando trabajas en el corporativo, resuelves el mundo en un café, ¿no? Entonces tú ves cómo se comporta el país, ves los resultados de Banco de México, ves los estudios y demás, y dices, no, en México hace falta apoyo a las pymes y pues es algo que es claro, pero ya cuando estás adentro trabajando y viendo cómo son difíciles las cosas y el día a día de una pyme, es cuando realmente entiendes el problema, ¿no? No, ese cambio de lente, pues de lo institucional al operativo, pues es algo que, como tú dices, muchos financieros nunca terminan de entender ni de hacer, ¿no? Y pues me parece que esa capacidad de hablar, pues los dos idiomas, porque uno tiene que terminar es poniéndose una gorra en un momento dado y cambiar la otra para poder ser empático y lograr esa inteligencia social que mencionas, creo que es lo que le ha dado a Loan pues una lectura muy particular del mercado. Entonces, Loan nace Gracias. hace ya un poco más de 4 años, o en el Entonces, 2022. vamos a cumplir 4 años que lanzamos, pero sí, ya de que empezamos a planear y todo eso fue en febrero de 2022. Bueno, con una tesis bastante concreta, pues que las pymes no necesitan a otra financiera, sino un lugar que les muestre pues todas las opciones que pueden tener en un solo golpe, ¿no? Eh, ¿Por qué decidieron hacer un marketplace y no una financiera propia, ¿no? ¿Qué vieron en el mercado que los llevó a tomar esta decisión? Esa es una buena pregunta también. Una, que no tenía dinero para prestar yo. Y dos, o sea, que bien la adopción de tecnología fue relativamente lenta. O sea, cuando empezamos había un par de jugadores muy buenos, como Confío, Zeppelin, que sí te daban una precalificación en cuestión de horas o menos de 24 horas. Pero de ahí para abajo todos los demás seguían igual, ¿no? O muchas que decían ser fintechs, pues no eran fintechs realmente, solamente no, de fintech solamente no tenían sucursal física. Pero lo que vimos es que había una gran oportunidad de empezar, y realmente, ¿no? Porque sé que suena a un cliché, pero mientras más grande te haces la vida, es un cliché, a democratizar el mercado, ¿no? O sea, la primera pregunta o el primer pensamiento por lo que nace Loan es cuando vi lo que hacían estas fintechs que llegaron a México respaldadas con mucho capital, fue si existe la tecnología para hacerlo para un producto, existe la tecnología para hacerlo para todos los productos de crédito en el país, porque la materia prima o la base es la misma, ¿no? ¿Cuánto vende? Dependiendo de cuánto vende, cuánto gasta, cuánto flujo le queda libre, si yo le presto me puede repagar, y dos, cuál es su historial crediticio, y tres, el tema de si no están listas negras, ¿no? Lo que le llaman en inglés, bueno, en español es conoce a tu cliente. Con esas tres componentes, tú cubres el 90% del financiamiento, ya sea estructurado, ya sea pyme, ya sea de revolvente, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la idea de, ok, aquí hay una oportunidad, porque yo ya lo venía haciendo, o sea, yo ya venía trabajando como un broker tradicional y entendía perfectamente, pues, el dolor que era hacer un proceso de 2, 3 meses para que te digan que no, por algo que tal vez te puedan haber dicho que no desde el principio, ¿no? Entonces, digo, si podemos abrir el mercado y si podemos uberizar el mercado, es una oportunidad que se va a dar una sola vez en la vida, ¿no? Que es literalmente cambiar el mercado de que todos se adapten a esa nueva tecnología y fue lo que vimos y fue como el sueño desde el principio. Bueno, eso parece una decisión contraintuitiva porque el negocio a primera vista de prestar dinero directamente pues parece que tuviera márgenes bastante atractivos y pues muchos fundadores, fintech particularmente, se van por ahí, ¿no? Ujú. Pues decidir ser, lo veo yo más como un agregador y no el lender obliga a construir confianza de los dos lados, ¿no? Pues por un lado, darle tranquilidad a la pyme que tiene
más de una alternativa y por otro lado, darle la tranquilidad a la financiera que les estás entregando unos leads mucho más calificados para que puedan hacer un proceso mucho más expedito y que pueda ser con un scoring mucho mejor. Y pues eso me lleva, digamos, a algo que me gustaría aterrizar de una mejor manera, ¿no? Lo uno opera como un intermediario de crédito digital, ¿no? Es correcto. La pyme no paga, todo termina pagando es la financiera con el cual coloca el crédito y pues hasta ahí el modelo pareciese que es un modelo donde un broker tradicional pasa a ser es un broker digital, pero antes de, de, de poder, digamos, ustedes crecer a tener un volumen, cuéntanos, ¿cómo consiguieron ustedes que la primera financiera con la cual trabajaron les dijera que sí cuando ustedes no tenían el nivel de volúmenes que, que, que los respaldase y por ende pues terminaba siendo mucho más complicado la colocación de ese primer crédito? Sí, es el problema del huevo o la gallina en cualquier marketplace, ¿no? Le llaman un lado difícil y un lado fácil. Aquí el funnel o el embudo está invertido. Hay más demanda que oferta. Entonces, primero, la verdad es que éramos bastante buenos en tecnología. Entonces, cuando llegué con las primeras financieras, y la verdad, la primera que a la que llegué literal fue, dame tu modelo de riesgo, me dijo, estás loco. Sal loco. Porque mi idea en un principio, porque podía, era emular perfectamente el modelo de riesgo de cada financiera. Ya después me di cuenta que a la gente de crédito no le gusta eso porque creen que tiene la receta secreta. Y la receta secreta no es el modelo de riesgo, es tener buenos clientes y calificarlos bien de una manera sencilla, ¿no? Pero bueno, la primera financiera fue más por el tema de tecnología. O sea, pasamos de ser muy buenos en tecnología a darnos cuenta que la tecnología, y es un error que cometemos como primer fundador, que crees que cuando tienes un producto bueno, que es un no-brainer en tu cabeza, porque yo decía, ¿quién quiere hacer 20 aplicaciones de crédito en lugar de hacer solo una y empezar a tener ofertas? En ese momento, yo lo que hacía era generar ofertas por parte de nosotros, o preofertas basado en el modelo de riesgos que me daban las financieras. Es decir, ellos no mandaban ofertas en firme, sino yo emulaba ese modelo de riesgo, ¿no? Funcionó con algunas financieras y funcionó por algunos meses, porque lo que me di cuenta es que dependiendo de cómo le vayan dejando de pagar ciertos sectores, van cambiando sus modelos de riesgo y no me avisaban. Pero al final del día pues me vieron con ambición y algunos me ayudaron, tenía 4 o 5 al principio, pero como dices, o sea, le mandaba un cliente al mes, 2 clientes al mes, porque solo me respaldaba en mi red atómica, ¿no? Que le llaman, que son amigos, familiares y algunos conocidos. El tema es que, pues sí, para empezar a escalar, te das cuenta que no porque tengas un buen producto se va a vender solo, ¿no? Y que el marketing digital, porque se escucha muy fácil, ¿no? Ahorita tú lo ves, no, en marketing digital, en redes, tú vas a crecer exponencialmente. Está ya muy saturado. Entonces tienes que aprender de marketing digital. O sea, nosotros cometimos un chorro de errores. O sea, una vez patrociné un club de golf, no me llegó ningún lead. Pagaba campañas de performance marketing, me mandaban puros leads basura. En Google éramos muy malos, en Meta éramos muy malos. Pero al final del día te das cuenta que la distribución, sí es cierto, la distribución es el rey. Y un producto mediocre con gran distribución siempre le va a ganar un gran producto sin distribución. Sí, no, y eso creo que pasa en la vida diaria, que puede haber muchos profesionales muy buenos, pero que no se saben comunicar. Y creo que es como la analogía perfecta porque pues realmente no basta con ser bueno, sino que realmente tienes que aprender a comunicar eso que tienes para mostrar, ¿no? Entonces, A creo que comunicar y por dónde comunicarlo. también eso sí es cierto, ¿no? Pero ahora conseguir ese primer sí cuando pues uno no tiene nada más que una promesa del primer fundador con muy buena tecnología y sabiendo que en el foco querías poder, o más bien en el fondo querías montar un marketplace, pero evidentemente solo teniendo uno o dos alternativas, pues no terminaba generando ese diferenciador para el cual esa pyme pues quisiera irse por acá y no ir directamente con las N financieras que existen en el mercado. Entonces, eh, ¿cómo pudieron hacer o cómo fue ese proceso de ir, digamos, eh, haciendo o arañando poco a poco para que el mercado tuviera
la confianza que hoy en día ya tienes con más de 30 financieras y que realmente sí se convierte en un producto diferencial para la pyme y realmente como lo están haciendo hoy en día. Pues constancia, mi hermano. Más como dicen en inversiones, el lugar de timing es timing de market. O sea, aguantar, aguantar. Muchas veces solo hay que sobrevivir. Pero la realidad es que trabajé mucho en temas de mi marca personal. O sea, desde el principio empezamos a aplicar a todo este tipo de premios. En 2023 salimos como promesa de Forbes. Eso me dio credibilidad con la parte dura que es la oferta. Entonces metía más financieras dentro del marketplace, pero seguía sin generar muchos clientes de la parte de las pymes, ¿no? Después estuve en un acelerador en Estados Unidos que invirtieron en nosotros como $125,000, lo cual me dio algo de capital para poder empezar algunos experimentos de adquisición de usuarios. Y algo que es muy gracioso es que también salimos, bueno, no gracioso, para mí se me hacía gracioso, salimos en Shark Tank hace 2 años y a partir de eso empezamos a ver un volumen mucho más alto de personas porque el programa es, bueno, lo que me comentaron es que el programa es el programa no, de que no es de tele abierta más visto de México, y genera mucha confianza. Entonces, pues al final del día, eso más el trabajo que empecé a hacer, sobre todo en LinkedIn, que es una red de negocios, empezó a traerme más tráfico orgánico, pero te hablo de que es un proceso de 3 años, o sea, no empecé a ver resultados realmente tangibles hasta 3 años y sobre todo, pues obviamente la confianza de los inversionistas que me pudieron, que me ayudaron para poder construir un equipo, porque antes era más un autoempleo que realmente una empresa o una startup. Y el tema de los marketplaces es que tienes que traer volumen constante. No es como un SaaS en donde agarras un cliente y si lo cuidas te va dejando revenue y agarras otro y se va creciendo el revenue. El tema de los marketplaces es que son difíciles de escalar porque es transaccional. Pero una vez que escalas, empiezas a generar efectos de red. Y el día de hoy, por ejemplo, ya llegan financieras solas buscándome. Hay clientes que atendemos que me dicen, es que tenía miedo de meterme porque es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo que tú me vas a dar ofertas? Ya hay clientes que reciben ofertas en horas. Entonces, al final del día, la idea siempre estuvo ahí, pero sí es, como les digo, es un cliché, pero es resiliencia, es estar en el momento adecuado, pero para poder estar en el momento adecuado necesitas aguantar el tiempo. Es decir, hay muchas personas que han hecho ideas muy brillantes, pero tal vez no era su tiempo y por no aguantar o no poder quedarse, llega otro y que sí consolida esa idea, ¿no? Entonces, es un conjunto de muchas cosas. Bueno, justamente a ese punto quería llegar y es que pues para poder alcanzar estos números se requiere una infraestructura tecnológica que pensaría que la banca tradicional, más allá de que no la tenga, pues no le ha dado el foco eh, pertinente para que el, el conjunto de pymes pues pueda ser atendido como se merece. Porque cuando una pyme, quiero pensar, aplica en Loan, sube pues los datos fiscales o más bien entrega sus contraseñas fiscales, autorizan el tema de la consulta en buró de crédito y a partir de ahí pues ustedes generan un perfil de crédito y lo pueden distribuir a toda su red de aliados, ¿no? Pero visto del otro lado del mostrador, lo que ustedes están entregando pues no es solo una opción para la pyme, sino que es un prospecto, como hablamos, prefiltrado o listo para underwriting para más de las X financieras que tienen hoy trabajando de manera simultánea. Ujú. ¿Cuánto le ahorras a una financiera cuando le mandas un prospecto que ya filtró loan? O sea, porque realmente eso es un dato importante que creo que es parte de los insights que cuando vas a buscar una financiera importante, pues le presentas. Una, sueldo, porque si lo ves de una manera muy fría, soy un vendedor externo que no les cobra un sueldo o un salario. Dos, en adquisición de clientes en nivel de campañas de marketing, que ahorita algunas financieras inclusive nos están pagando campañas de marketing. Hemos hecho pruebas y somos 5 o 6 veces más eficientes. Es decir, con el mismo presupuesto conseguimos 5 veces más con más prospectos. Somos 80% más baratos que ellos. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros le ofrecemos es que disminuye su costo de adquisición y sobre todo que tiene prospectos precalificados al alcance del analista de crédito de un clic. Entonces, ahorran tiempo, ahorran dinero y llegan a prospectos que tal vez nunca iban a poder llegar
porque la mayoría de las empresas con las que trabajamos no tiene tanta presencia digital. No, y creo que eso, Oh, pues, da adelante. algo que antes de que se me olvide, eh, muchas veces algo que está pasando, que solo te da la agregación, es que un cliente viene buscando un producto, pero las financieras, te voy a poner un ejemplo muy puntual, llegan buscando un crédito simple o un crédito para capital de trabajo, pero tienen el perfil para agarrar un arrendamiento. Entonces, una arrendadora les manda una oferta, una proferta de, oye, basado en tu perfil te puedo prestar 3 millones de pesos para un tractor o un camión o lo que sea. Dice, fíjate, sí, también lo estábamos analizando. Entonces, eso lo que hace es que al tener tantas diferentes opciones, la combinación de todas estas posibles hace que tengas una mejor conversión y que llegues a clientes que tal vez tú por tu tipo de producto no ibas a poder llegar porque no es la primera opción de lo que están buscando. Pero ¿Se me eso explica? pensando el cliente como esa pyme que necesita el crédito o por otro lado la financiera que necesita colocar ese dinero. Así es. Eso es relevante y creo que esa eficiencia para los prestamistas, pues se sostiene mientras el loan sea ese canal, ¿no? Pero ustedes no quieren quedarse ahí, quieren pues que la pyme tenga en sus palabras un asesor financiero Ujú. de manera digital. Y eso significa decirles qué hacer, particularmente cuando tengan alguna deficiencia y no solo el crédito que deciden tomar. Creo que hace un- una diferencia sustancial en que puedan acompañar a la pyme en ese proceso de saber qué variables deben mover para poder ser mucho más atractivos en el mercado. Entonces, de lo que he podido constatar, han hablado de construir un asesor financiero autónomo con inteligencia artificial pues, que le diga a la pyme qué tiene que hacer para mejorar todo su perfil de crédito, su flujo y acceder a mejores condiciones. La beta, pues, o sea, esperaban tenerla este año. ¿En qué momento, pues, esperan realmente tener este producto ya consolidado para poder acompañar a esas pequeñas y medianas empresas en toda la República Mexicana? Debe estar para el último cuarto del año. Y son dos cosas. Explicaste muy bien la primera, que es poderle decir a la empresa qué tiene que mejorar para poder tener una mejor condición de crédito, pero también el tema de financiamiento va por etapas. Entonces, lo que nosotros buscamos no es que nos vean como una opción de cuando necesito crédito, sino con un acompañante que viva dentro de la empresa de manera digital en su WhatsApp, que le pueda estar mandando reportes de manera mensual a los CEOs o a los CFOs de cómo se comporta, cómo se está viendo su empresa. Pero al tener nosotros acceso a la facturación, lo que sí podemos hacer es determinar, ser, ser proactivos. Es decir, si vemos que existe un camino en donde ellos pueden obtener mejores condiciones o a lo mejor una consolidación de deuda. Es decir, ahorita tienen deuda con 4 o 5 financieras porque no cumplen los requisitos para poder ir con una financiera más grande para que les haga una reestructura de deuda con mayor plazo y menor tasa. Pero si yo los voy acompañando de manera digital, sin tener que esperar que él llegue, sino entregando el análisis y pudiendo analizar esa información de manera continua, puedo determinar si puede tener mejores productos o mejores condiciones en el futuro. Entonces, por eso decimos, o por eso es un asesor financiero digital con inteligencia artificial que los va a estar acompañando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el journey del cliente? Normalmente atendemos de todos tipos de tamaños. Bueno, de chicos, micronegocios no atendemos porque tampoco hay mucha oferta, ¿no? Pero empresas pequeñas a empresas medianas hasta grandes. ¿Qué es lo que pasa? Y el patrón que hemos visto. El cliente tiene su cuenta en su banco de toda la vida, ¿no? Va y el de ventas le dice que le va a dar un crédito. Se tarda meses y los de ventas siempre dicen que sí, los de riesgo siempre dicen que no a todo, ¿no? Entonces, pasa meses, el cliente ya cuenta con el crédito o ya lo ve dentro de su flujo porque su ejecutivo toda la vida le dijo que le podía conseguir 1 millón o 2 y de repente no pasa. Entonces salen a buscar capital, pero la mayor parte de las financieras no te prestan, es igual el huevo o la gallina, no te prestan si no tienes historial crediticio, ¿no? Entonces llegan con nosotros y es, oye, ahí tengo 2 financieras, tienes buen perfil, pero no tienes historial crediticio. Pero hay 2 financieras que te pueden prestar aunque no tengas historial crediticio. A lo mejor la tasa es un poco más alta, ¿no? Pero lo que siempre les contamos o lo que les decimos es,
saca el crédito para que generes historial crediticio y puedas acceder a mejores opciones. Entonces sacan su primer crédito con nosotros o les ayudamos a conseguir su primer crédito, que es lo más difícil. Generas esa confianza a largo plazo y a los 6 meses o al año, ya sea que ellos regresen o nosotros ya automáticamente los buscamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Ya calificas para un mejor financiamiento con estas condiciones. Y me dice, oye, ¿en serio? Sí. Ok, ¿te interesa? No, sí, sí me interesa. Entonces ya empiezan ya les ayudamos a buscar su primer financiamiento, después su segundo. Y tenemos clientes que han estado con nosotros desde el principio, 3 o 4 años, porque vas siendo su asesor financiero que los acompaña en todas las etapas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando para que sea totalmente autónomo y que lo puedan tener desde su WhatsApp sin que tengan que hablar con un humano. A eso quería llegar. Y hoy en día, ¿cómo prevés que ese acompañamiento se empiece a generar? Porque tú hablas de que los acompañas en esa primer solicitud y luego periódicamente les das ese monitoreo para saber cuándo pueden estar preparados para poder dar ese salto. Dame un poco de insights de cómo se lleva a cabo este proceso y cómo le das la tranquilidad de que efectivamente eso que está muy bonito en el discurso, efectivamente él va a tener un acompañamiento periódico que le va a permitir obtener mejores condiciones en un momento dado. Porque somos transparentes en los requisitos que el cliente ahora sí que necesita para poder acceder a financiamiento. Entonces les decimos, ¿sabes qué? Ahorita no tienes historial, pero si sigues con este ritmo de ventas, si tienes historial, en un año puedes tener acceso a un crédito con estas condiciones y con estas tasas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos todos los modelos paramétricos necesarios para poder determinarlo. Entonces, eso está genial porque, ujú, porque para la pyme no le cuesta. no le cuesta nada. Realmente tú estás creando una base sólida Ujú. para que la otra pata de la moneda pues realmente entienda que tú estás manejando el mercado, que él necesita mucho más calificado y que digamos, la ecuación se va a generar mucho más fácil y a una mejor rentabilidad para ellos. Exactamente. Bueno, esa forma de elegir cuándo automatizar, creo que es lo que probablemente explica cómo han crecido sin inflarse de manera pues, estratosférica. El año pasado, a mitad de año, cerraron la ronda presemilla. Ujú. Tú me corregirás por un poco más de $1 millón. Y pues los números que han compartido públicamente terminan siendo contundentes. Hoy hay más de 100 millones de pesos en ofertas de crédito activas. Ahorita hay 600 millones de pesos en Ah, ofertas. pues mira, me Y quedé. eso fue o sea, cuando hablé contigo hace 2 meses eran 100, ahorita son 600, o sea, O sea, vienes curva creciendo J, sí, exponencialmente, sí, ¿no? sí, sí. Eh, pues eso va, creo que en contra del playbook tradicional del mercado tradicional fintech en México, que es levantar mucho capital y quemar para crecer, ¿no? Ustedes lo han hecho creo que al revés y me gustaría conocer un poco cómo ha sido ese proceso de poder crecer de manera sistemática y organizada sin necesidad de quemar tanta caja como lo han hecho otras financieras. Es muy buena pregunta también. La tecnología no se trata de la tecnología, es de humanos. Entonces, somos muy buenos, nuestra plataforma es muy buena, pero tenemos una marca en que la gente confía y que la gente le gusta, necesita lo que hacemos. Entonces empiezan a haber efectos de red en donde ya llegan financieras solas a buscarnos, porque yo publico estas cifras en LinkedIn y soy muy activo. Entonces eso genera una mayor visualización. También tenemos nuestras redes sociales, tenemos newsletters, es decir, tenemos todo un playbook de comunicar lo que hacemos y que realmente queremos cambiar las cosas. O sea, creo que la gente se da cuenta cada vez más de quién es real y quién no es real, ¿no? Entonces, este discurso de todas las personas que levantan capital y empiezan a prestar y dicen, quiero democratizar el acceso al crédito, no lo puedes democratizar si eres juez y parte. La única manera de democratizar algo es si generas un mercado eficiente. Y para generar un mercado eficiente tienes que quitar muchas barreras de información, de asimetría y demás. Y nosotros realmente lo estamos haciendo.
O sea, no va de dientes para afuera. Entonces, lo que pasa es que la gente confía en nosotros, eso hace que nos busquen más financieras, eso hace que lleguen más clientes, que los clientes tengan mayores ofertas, que los clientes nos recomienden con sus proveedores o con sus clientes y que también de repente, y que está pasando, lleguen corporativos con nosotros para poder querer implementar Loan para financiar a sus clientes. Entonces, estamos viendo de una manera muy prematura, porque el crecimiento que tenemos normalmente se da en series A, no en series presemilla, de efectos de red. Simple y sencillamente porque era algo que el mercado necesitaba. Y hemos hecho bastante con poco dinero, relativamente, si tú comparas las rondas de 5 o 10 millones que levantan la gente en Presemilla y demás, porque somos muy eficientes y porque el equipo que trabajamos todo, porque obviamente Loan, claro que no soy nada más yo, tratamos de buscar la mejor eficiencia posible. Ahorita estamos agentizando muchas cosas, tenemos un agente de AI que precalifica ya la mitad de todo el flujo, es un mini loan, yo le digo. Entonces la pyme entra y las preguntas, características o más bien, los parámetros mínimos necesarios se los pregunta por WhatsApp. ¿Cuánto vendes? ¿A qué te dedicas? No, pues si ya soy proveedor de gobierno, qué porcentaje vendes a gobierno, cuántos años tienes operando, bla, bla, eres persona física o moral, y de ahí los precalificamos. Entonces, usamos mucha tecnología, como no, y otra cosa que es bien importante, yo no tengo, o nuestro equipo no tiene que pensar en riesgos, en cobranza, en legal. Entonces, solo nos especificamos en dos cosas, que son ventas y tecnología. Eso nos da la oportunidad de ser muy buenos en tecnología y ser mucho más rápido que si tuviéramos toda una estructura legal, de cumplimiento, de análisis, de cobranza y demás. Hablas muchísimo de hacer un marketing digital enfocado a la fintech en aras de poder generar confianza, pero no te escucho mucho del foco que se le da a la pyme para que ellos terminen siendo los que te buscan. Dame un poco más de contexto de cómo ha sido este proceso donde las pymes están empezando a creer cada vez más en Loan, donde efectivamente pues rompen ese paradigma de que si una financiera les dijo que no, otra les dijo que no, pues realmente existe es una plataforma donde ustedes pueden darle un compendio de diversas financieras que por alguna de estas van a encontrar el camino. Y como tú dices, incluso esa financiera que no ha tenido el primer paso en el mundo crediticio, pues lo están acompañando a que lo den así sea, así esto tenga un precio más alto frente a las otras financieras o frente a un momento hacia adelante en el tiempo, pues realmente cómo están llevando a cabo este proceso. Fíjate, esas buenas preguntas. Eh, Hablo mucho del tema de la parte de oferta porque es la parte más difícil. Como te digo, demanda existe. Entonces yo no vengo a generar la demanda o a crear la demanda por el producto. Vengo a satisfacer esa demanda del producto. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de las farmacias similares, que me parece increíble lo que han hecho. Al final del día, ahorita ya tienen buen marketing, ya están más bonitas, ya tienen toda una nueva generación, hay una nueva generación liderando y demás, ¿no? Pero tú veías las farmacias similares hace 10 años y las veías muy, muy, muy básicas, muy escuetas. Pero al final, ¿qué es lo que hacían? Satisfacer una necesidad. O sea, hay una frase que se utiliza mucho en Y Combinator, que es la aceleradora de startups más grandes del mundo o más reconocida del mundo, que dicen, crea algo que la gente quiere. Nosotros creamos algo que la gente necesita. Hay una gran diferencia entre eso. Entonces, cuando ya la parte de la oferta estaba lo suficientemente fuerte y la tecnología está lo suficientemente fuerte, el tema de adquirir la demanda ya nada más es transmitir el mensaje, ¿sabes? Comunicar el mensaje. Y en eso hemos trabajado mucho también. Entendemos las problemáticas, entendemos qué es lo que necesitan las financieras, entendemos qué es lo que necesitan las pymes, y ya nada más es comunicar y decir, nosotros arreglamos este problema que es urgente para ti, ¿no? No, pues claramente es urgente y de verdad que lo he vivido atendiendo diversas pequeñas y medianas empresas, particularmente en México, donde se topan con esa barrera que efectivamente van con una financiera, les dicen que no, van a otra financiera que les dicen que no, pero nadie les está diciendo por qué les dicen que no. Entonces, por eso esa parte del agente virtual donde los empieza a encaminar a poder resolver esos problemas que terminan siendo
unas variables, digamos, genéricas, por lo menos en la primera capa, pues van a poder entender cómo poder romper esa asimetría que hablabas hace un momento, donde las financieras creen hablar de un idioma, pero las pymes hablan completamente Yo otro entiendo, idioma, ¿no? sí. Entonces, realmente poder generar a través de soluciones digitales herramientas que les permiten a las pymes poder romper esa asimetría, creo que es un avance sustancial en el mercado y por eso creo que están donde están y creo que tienen un camino todavía por recorrer, pero con muchísimas cosas o bondades que están atendiendo más a una necesidad que a un querer de una pequeña y mediana empresa. Sí, la verdad es que ahorita en retrospectiva todo hace sentido, pero al principio nada hacía sentido, ¿no? O sea, éramos muy malos vendiendo, éramos muy malos generando, convenciendo a las financieras, éramos muy malos, haciendo marketing, pero al final del día, si tienes una convicción real, o sea, la mayor parte de los emprendedores pivotean muchas veces hasta ver qué les funciona. Yo sabía perfectamente que esto era algo necesario y sabía cómo hacerlo. El tema es que no tenía ni brazos ni piernas para hacerlo. En el momento en que tuve algo de capital, las cosas cambiaron porque ya tenía mucho tiempo estudiando el mercado y sabía perfectamente por dónde. Pero una cosa es tenerlo en libro de texto y otra cosa es empezarlo a vivirlo. O sea, tener ahorita que tenemos 6 meses que empezamos a vender porque tiré toda la tecnología que teníamos y la volvimos a hacer y tener 80, 100 prospectos diarios para un equipo que somos de 7, 8 personas es una locura, ¿sabes? O sea, lo ves en papel, lo ves en tus análisis, los ves en tus estudios, pero ya empezarlo a vivir, dices, el impacto que empiezas a tener, ¿no? Y estos que te hablo, efectos de red, en donde te van recomendando uno, donde, por ejemplo, hace poco llegó un corporativo del noroeste del país, cerca donde soy yo, de Sonora, y me dijo, es que el encargado es un corporativo medianamente grande, ¿no? Bastante grande. Me dice, queremos lanzar un piloto para utilizar Loan para que nuestros clientes puedan acceder a financiamiento. Y quien lo propuso fue el ingeniero de software que estaba a cargo del proyecto. Y le dijo al dueño de la empresa, que es una empresa bastante grande, saben que ellos pueden ayudarnos a hacer el piloto. Entonces se siente muy bonito ya que empiecen a llegar personas que te conocen cuando al principio todo era orgánico, ¿no? Te lo presento a él, te lo presento a esto, que es como normalmente se mueve un broker tradicional, ¿no? Por puras relaciones. Pero que ya lleguen ese nivel de empresas buscándote, es porque hay un reconocimiento de tu trabajo y eso es muy padre, ¿no? Pero ese reconocimiento, como lo has mencionado, pues te ha costado un par de años creando esa marca personal, donde estamos en un mundo donde gran parte de los seres humanos, vamos a hablar no necesariamente de emprendedores, sino en general, que quieren todo de manera inmediata. Entonces ahí es donde se rompe el tema de que no lo consigo a la primera o no lo consigo a la segunda, en 6 meses desisto y voy por otro lado. Me encanta eso que hablas de que tenías claro qué es lo que querías atender poder resolver una necesidad y has sido resiliente en el tiempo a tal punto de que hoy pues el mercado pasó de crecer a una pendiente a poder hacerlo de manera exponencial. Entonces creo que eso es bastante meritorio de tu lado. Sí, la verdad te agradezco tus palabras, lo resumes muy bien, pero al final del día o sea, son varios factores, ¿no? Es que se cruce la preparación, que se cruce la pasión por el problema, que se cruce el conocimiento. Y muchas veces nada más hay que aguantar, como te digo, hay que sobrevivir y esperar a los milagros pasan, mi hermano. O sea, no que sea milagro, pero ya No, pero hay veces. esa sí es la definición de suerte, ¿me entiendes? Es Que es cuando correcto. se junta la preparación Ajá, con un poco de todo, ¿no? con un poco de todo, sí. Bueno, has insistido en que las pymes pues tienen que dejar de reaccionar y empezar a anticipar el financiamiento. Ujú. Pero pues anticipar requiere saber qué señales mirar. ¿Cuáles son las 2 o 3 señales concretas en un negocio que indican que ya es momento pues, de empezar a buscar crédito, ¿no? Pues aunque no lo necesite todavía, y creo que hiciste una casuística ahora de poder entrar con un crédito caro, pero pensando en el más allá. ¿Qué otras señales crees que puedan ser indicios para poder democratizar y poder efectivamente crear una cultura de aprovechamiento del crédito para poder crecer en un mercado como este? Perfecto.
En primera, si están creciendo de manera constante, ¿no? Por lo menos en un periodo de un año, es decir, una facturación constante que todos los meses están facturando y que hay buena facturación, no es facturación constante. Una, que tengan su tema fiscal bien, es decir, en México la realidad es que la mayor parte de las empresas tiene estrategias fiscales muy agresivas y que mantienen la empresa en pérdidas o en capital contable negativo, que se le llama quiebra técnica, constantemente. Que no hagan eso. O sea, que paguen impuestos, que sí hay estrategias fiscales, pero que no utilicen estrategias tan agresivas, ¿no? Entonces, que lleven una, digamos, una contabilidad fiscal responsable, y si el negocio está creciendo de manera constante, aunque sea poco a poco, que en cuanto puedan salgan a buscar un financiamiento para generar historial, aunque sea pequeño. Si les ofrecen 1 millón y no lo necesitan, siempre les digo, pues agarra 150 o 200. Agarra la mentalidad de que te va a costar 30,000 pesos al año o 40,000 pesos, que es lo que vas a pagar de interés, generar historial crediticio. Y si lo desglosas por meses, te cuesta 3,000 pesos mensuales generar historial crediticio. Si lo ves de esa manera, ya hace más sentido, ¿sabes? Entonces, lamentablemente el 95%, 90% de las empresas que llegan con nosotros es porque necesitan el crédito de manera urgente y de todos tamaños. Y son pocos los que llegan con planeación de decir, quiero abrir una línea de crédito para cuando la necesite porque estoy empezando o estoy empezando negociaciones a venderla a corporativos y me van a pedir pagar a 190, a 120, a 90 días. Entonces estoy buscando una línea que me prepare para eso. Que sean más proactivos y que, o sea, que no le tengan miedo tampoco al financiamiento. La deuda es más barata, que muchas veces veo empresas de que necesito dinero para crecer y agarro un socio. La deuda es el financiamiento más barato, porque dar equity, ahorita a lo mejor la empresa vale 1 millón de pesos, pero si llega y le das el 20% a alguien por 200,000 pesos, pero si llega a valer 100 millones de pesos, ese equity te costó 20 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues cambiar esa mentalidad del empresario, pues de reaccionar, anticipar, es probablemente el valor más grande que puede aportar un asesor financiero. Y si lo piensas a nivel, em, pues escalable, pues es el momento donde las soluciones digitales pues están aportando cada vez más valor, ¿no? Y justo pues esa visión de largo plazo es donde creo que se conecta todo lo que vienen haciendo ustedes en Loan, ¿no? Pues hoy ustedes pues ya con más de 30 aliados financieros, y creo que esto va a seguir creciendo día tras día, y que no me pase lo que hace 2 meses eran 100 créditos, hoy 600, pues realmente está avanzando tan rápido. Pero pues has dicho que la visión pues es mucho más grande, no, no solo financiamiento, sino pueden incluso meterse a seguros y fianzas, eh, pues en aras de poder satisfacer las necesidades que tiene todo un mercado como puede ser México, ¿no? ¿Cómo se ve Loan en cinco años, y qué tiene que pasar para que esto realmente se pueda concretar? Como el originador de productos financieros más grande del país, no solamente crédito. Porque al final para pymes, ¿no? Y ya vamos a abrir B2C también, y porque el mercado me lo está pidiendo. Yo estaba muy enfocado solamente B2B, me voy a hacer el mejor en B2B, pero el mercado me lo está exigiendo. Entonces, o sea, hay una frase que me gusta que dicen, cuando el mercado te dice que te quieren comprar, tú vende. O sea, porque cuando quieres vender no te compran. Entonces, el originador de productos financieros más grande del país, es muy atinado lo que dices, porque al nosotros tener acceso a la facturación del cliente, sabemos el comportamiento que tiene y sabemos las necesidades que puede tener en un futuro. Entonces, si yo hago lo mismo que estoy haciendo en crédito, en seguros, en divisas que ya estamos empezando a trabajar, yo puedo ver, por ejemplo, si un corporativo compra divisas, exactamente en el momento en que las hace, generan una factura, puedo ver el tipo de cambio que le dieron en ese momento y decirle, ¿sabes qué? Te están comiendo 20 centavos, aquí hay 4 opciones que te pueden dar 1, 2, 3, 4 centavos solamente de diferencia entre compra y venta. O puedo ir con seguros, oye, sé que cada año compras una póliza porque lo he visto de manera histórica y las compras en mayo, llego con ellos en febrero, aquí hay 4 opciones más baratas de las pólizas que estás comprando. Entonces, al final del día, es literalmente, o sea, yo cuando trabajaba en el banco decía, ¿por qué hay tantos, o sea, por qué hay tantos diferentes banqueros, no? Tienes el banquero digital, el banquero de divisas, el banquero de derivados, el banquero empresarial, el banquero pyme, el banquero corporativo. Y todos hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Que es atender a los clientes y venderles un producto.
La idea que tenemos nosotros es crear un banquero, si lo quieres ver así, totalmente autónomo, digital y multiproducto. Es muy agresiva, pero tenemos la tecnología, tenemos la confianza, tenemos la marca y sobre todo tenemos el conocimiento y la experiencia para poder hacerlo. Pues esa respuesta define no solo la tesis de Loan, sino hacia dónde puede moverse el financiamiento empresarial en México, y quiero pensar que se puede replicar en diversas regiones de América Latina, incluyendo Estados Unidos. Por supuesto que puede ser el mercado principal al cual una solución como estas puede volcarse en el corto o mediano plazo. Ujú. Pero antes de despedirnos, quiero proponerte una pequeña ronda, pues rápida, para poder conocerte desde otro ángulo, ¿no? ¿Qué te quita el sueño hoy como CEO de Loan? Eh, Poder entregar un buen servicio a nuestras dos patas, a nuestros dos clientes, que es la pyme y que es la financiera. Y también eh, ver por mi equipo y que ellos puedan crecer a medida que vamos creciendo todos. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu principal movida de liquidez que usas, digamos, dentro de Loan, que puede ser ese ajuste o decisión financiera que te ha dado resultado concreto en el negocio? No te entendí. Pues básicamente es cuál es la principal decisión financiera que usas o que realmente tienes como principio, que te ha dado un resultado concreto en el Ya. crecimiento sostenido en el tiempo, en estos años que llevas creciendo la compañía. Priorizar y desarrollar tecnología en lo que realmente importa. Es decir, en startups es muy común que overengineer, le dicen en inglés, que hagas ingeniería de más para hacer más productos, para cachar a la gente. Nosotros lo que hemos aprendido, porque yo vengo de una escuela en donde mi capital fue el que estuvo en riesgo, no fue el capital de terceros desde un principio, en donde hay que ser eficientes y desarrollar o enfocar los esfuerzos en lo que deja dinero. Bueno, ¿a qué fundador o líder en el ecosistema fintech en América Latina o en México particularmente admiras y por qué? Pues te puedo decir dos, eh, uno muy conocido, que es Vélez de Nubank. Creo que lo que hizo ha sido increíble, sobre todo por el tema de la competencia oligopólica que tuvo que vencer. Es decir, la banca en Brasil era muy similar a la banca ahora en México, y como él empezó y ir a contracorriente con todo, es impresionante lo que han hecho. Y a nivel personal, a nivel local, tengo un mentor que siempre me ha ayudado, te mando saludos, Sergio Almaguer, que él fue el fundador de Jaydu, una plataforma de cobros y de finanzas que empezó hace, creo que ya, bueno, más bien hace 10 años, y se fusionó con otra empresa en Estados Unidos que se llama Paystan, y juntas hicieron un unicornio. Es de los dos personajes, digamos, el que veo que no conozco, que más admiro, y al que conozco, que más admiro, son ellos dos, Sergio Almaguer de Yeido. Ahí luego te lo paso para que lo invites a Claro que platicar al sí, podcast. sería un placer. Ahora, en una palabra, ¿qué significa Loan para ti? Eh, un plan de vida a nivel personal y a nivel hacia afuera, un experimento de mercado eficiente, de libro de texto, de Economía 101. Muy bien, Jesús. Pues esta conversación me deja muy claro todo lo que está haciendo Loan y hacia dónde va. O sea, con una tesis bastante clara. Pues un fundador que entiende el sistema financiero desde adentro, que lo ha vivido ya por muchos años y que decidió salir a construir lo que la banca no ha querido hacer hasta la fecha. Pues me parece que es una disciplina con bastante buena ejecución para obtener los resultados que están teniendo hoy en día, ¿no? Entonces me llevo pues la certeza de que el crédito PYME en México va a venir, o sea, va a cambiar durante los próximos años, y con soluciones como estas, pues creo que van a permitir darle mayores soluciones y más herramientas para que este mercado que sostiene todo el país y prácticamente las diferentes industrias en el mercado de América Latina, pues lo van a seguir haciendo.
Antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguir pues quienes quieran conocer un poco más de Loan y las opciones de financiamiento que ofrecen para la empresa? Em, ¿Dónde pueden buscarte? Me pueden buscar a mí en LinkedIn como Jesús Gómez Solís. Publico bastante, trato de publicar bastante, pero cosas que sean útiles, no toda esta paja y humo que normalmente ves, o estos gurús no tengo nada con los chavitos de 20 años, pero que te dicen cómo formar una startup exitosa. Trato de ser muy, muy directo, muy, muy transparente, y también pueden buscarnos en redes en Loan. La empresa es, como se escribe, es LOUNN. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y ya abrimos TikTok. Y también si quieren ustedes acceder o buscar opciones de financiamiento gratis, sin ningún costo, y no les toma más de 3 minutos hacer el registro, en www.loan.mx, ahí pueden aplicar. Bueno, no, sin duda creo que va a ser de gran apoyo para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que necesitan tener una alternativa para poder buscar fuentes de financiamiento en el corto, mediano plazo. Incluso me parece lo más importante es que puedan empezar a diagnosticar qué necesitan para la empresa que quieren construir en el futuro. Entonces creo que en ese orden de ideas, vuelvo y te repito, admiro lo que vienen haciendo y les deseo y auguro un éxito rotundo en el corto y mediano plazo. Mil gracias por tu tiempo, gracias por invitarme, por compartirme esta exposición con tu audiencia. Y si me gustaría cerrar con algo es que, si bien nuestra trayectoria ahorita parece como, digamos, este éxito de la noche a la mañana, ha sido bastante complicado, pero si algún consejo les puedo dar, sobre todo a los emprendedores que están empezando o que están pasando un momento complejo, es que dejen de escuchar las opiniones de los demás y que se enfoquen en trabajar, que se enfoquen en sus sueños, ¿no? En sus planes, y que escuchen solamente a las personas que ya recorrieron el camino que ellos quieren recorrer. Porque cuando uno empieza, todo el mundo opina, o todo el mundo te dice, o todo el mundo es gurú, o todo el mundo, solo porque trabajó en una startup, piensa que sabe lo que es tener una startup y demás, y eso se vuelve bien complejo. Y algo de lo que empecé a hacer yo hace tiempo es, digamos, uno tiene una mochila con muchas cosas que va cargando. Mientras menos cosas vayas cargando, mientras menos te importen muchas cosas, como tal vez, no sé, en mi caso, la ropa de marca, lo que dice la gente, que te digo, que no está en ese círculo, que no te conoce y que no ha recorrido el camino que quieres recorrer. Mientras más simple hagas tu vida, más energía mental y tiempo vas a tener para construir tus sueños y tus proyectos. Y disfrutar con los que quieres. Sí, obviamente, sí, claro. Con los que no quieres, pues no. Bueno, pues Jesús, de verdad, desearte lo mejor de lo mejor. Seguiré muy de cerca los crecimientos y ya prometo estar dando mucho más visibilidad a lo que vienen, al crecimiento que han tenido, no viendo la foto desde hace 2 meses, sino más al día a día. Bueno. Te agradezco mucho y estamos a la orden para lo que necesites. Bueno, muy bien. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.